¿Alguna vez te has preguntado si un alma puede simplemente decir no cuando llega el momento de reencarnar? Es casi imposible no imaginar esa escena. Un espíritu, ante la oportunidad de volver a la vida terrenal, cruzando los brazos y negándose a dar el siguiente paso. Parece audaz, incluso rebelde. Pero ¿y si te dijera que Allan Kardec, el codificador del espiritismo, registró serias advertencias sobre esta posibilidad y que el motivo de esa negativa no siempre es lo que piensas? Hay algo en esta historia que va mucho más allá de la terquedad. Es sobre el miedo, sobre el dolor y, sorprendentemente, sobre la libertad. Cuando se habla de reencarnación, la mayoría de las personas piensa en un proceso automático, casi mecánico. El alma vive, desencarna, pasa por un periodo de descanso y en algún momento regresa para una nueva existencia. Pero, según las investigaciones de Kardec, el retorno no es una línea de montaje espiritual. Existe diálogo, existe negociación y, sí, existe la posibilidad de negarse. El detalle es que esa negativa no es una carta blanca para escapar del aprendizaje que la vida física proporciona. Por el contrario, Kardec advirtió que, aunque la voluntad del espíritu es considerada, no puede anular las leyes naturales que rigen la evolución. Es como un alumno que pide no hacer el examen final. Puede posponerlo, pero no puede escapar para siempre. Imagina un espíritu que carga traumas profundos de una vida anterior. Tal vez pasó por un sufrimiento físico extremo o experimentó pérdidas devastadoras que dejaron marcas profundas en su psique. Al ser invitado a regresar, la simple idea de revivir cualquier experiencia terrenal provoca un pavor indescriptible. Es ahí donde nace la negativa. Kardec registró que muchos espíritus piden prórroga, alegando no estar listos, y en algunos casos esa prórroga es concedida. Pero, según él, cada aplazamiento tiene un costo. El espíritu permanece en un estado de estancamiento, atrapado en sí mismo, como si estuviera parado en un pasillo sin puertas. No sufre los desafíos del mundo físico, pero tampoco cosecha ningún avance real. Este estado de estancamiento no es, como algunos podrían pensar, un descanso eterno. Es más como estar en una habitación silenciosa y sin ventanas, donde el tiempo parece no pasar. Kardec advierte que cuanto más tiempo el espíritu evita la experiencia de la vida material, más difícil se vuelve enfrentar el retorno en el futuro. Es como perder el hábito de caminar. Cuanto más tiempo parado, más doloroso es dar el primer paso. Y aquí está la advertencia escalofriante. Según los relatos que él recopiló, espíritus que resisten por largos periodos terminan fragilizándose, perdiendo parte del coraje y la claridad que tenían al dejar el cuerpo. Algunos se sumergen en una especie de apatía espiritual, incapaces de motivarse por cuenta propia. Pero, ¿por qué exactamente sucede esto? Kardec explica que la encarnación es el medio principal por el cual el espíritu transforma conocimiento en virtud. En el plano espiritual es posible aprender, reflexionar e incluso planear, pero solo en la vida física es donde se consolidan hábitos, paciencia, coraje y el desapego real. Negarse a reencarnar es, en cierto modo, negarse a aplicar lo que se ha aprendido. Es como un artesano que estudia técnicas por años, pero nunca toma la herramienta. La teoría crece, pero la práctica queda vacía. Y, tarde o temprano, esa falta de práctica cobra un precio. Un detalle curioso que Kardec menciona es que, al contrario de lo que muchos imaginan, no siempre son los espíritus más atrasados los que se niegan a reencarnar. En algunos casos, son almas que ya han desarrollado cierto grado de sensibilidad y percepción, y justamente por eso temen revivir dolores físicos y emocionales. Ya los espíritus endurecidos, muchas veces, regresan sin mucha resistencia, movidos por instintos más básicos. La negativa, por lo tanto, no es señal directa de atraso, sino de un conflicto interno que necesita ser resuelto. Y es en este punto donde entra la advertencia más seria. Evitar la vida terrenal no resuelve el miedo, solo lo prolonga.
Un ejemplo impactante aparece en una de las comunicaciones registradas por Kardec. Un espíritu, al ser cuestionado sobre su larga ausencia de la Tierra, confesó que había aplazado su retorno innumerables veces. Se decía indigno e incapaz de soportar nuevas pruebas. Al principio se sentía aliviado por permanecer en el plano espiritual, pero con el paso de los años, y aquí hablamos de décadas en tiempo terrenal, ese alivio dio lugar a un peso insoportable. Él percibía que los demás avanzaban, se fortalecían y seguían adelante, mientras él se mantenía en el mismo punto. Es como ver la vida por la ventana sin poder tocarla, describió. La advertencia de Kardec cobra fuerza cuando explica que, en ciertos casos, la negativa prolongada puede resultar en una reencarnación obligatoria. Esto no significa un castigo arbitrario, sino el cumplimiento de una necesidad inevitable para el progreso del espíritu. Así como un paciente que aplaza una cirugía hasta que el dolor lo obliga a realizarla, el espíritu puede llegar a un punto en que no hay más opción. Necesita volver aunque lo haga contra su voluntad inicial. Y cuando esto sucede, el retorno tiende a ser más difícil, pues la resistencia acumulada crea desafíos adicionales para la adaptación. Ahora quizás te estés preguntando, si hay libertad, ¿por qué existe esa fuerza inevitable que acaba atrayendo al espíritu de vuelta? Kardec responde con una idea simple y poderosa. La libertad espiritual es real, pero está inserta dentro de leyes mayores que rigen la armonía del universo. Esas leyes no son punitivas, sino educativas. Evitar una prueba que fue planeada para tu propio crecimiento es como huir de un entrenamiento esencial para fortalecer los músculos. Puedes aplazarlo, pero el cuerpo, o en el caso el alma, seguirá frágil hasta enfrentar el desafío. Lo más inquietante es que, según Kardec, esa negativa no pasa desapercibida en el plano espiritual. Mentores, amigos y guías espirituales observan, aconsejan y muchas veces intentan animar al espíritu a reconsiderar. Pero no hay imposición inmediata. Es una espera paciente, con la esperanza de que la propia alma reconozca la necesidad de seguir adelante. Y es justamente esa paciencia lo que hace la advertencia tan fuerte. Muestra que el universo no nos empuja con violencia, pero tampoco deja de llamarnos. Y claro, aquí queda una pregunta que quizás sea la más incómoda de todas. ¿Será que, en algún momento, nosotros mismos hemos tenido ese impulso de negarnos? ¿O será que aún lo tendremos? Pensar en esto no es solo especulación, es una invitación a reflexionar sobre cómo enfrentamos, aún en esta vida, los desafíos que preferiríamos evitar. Porque en el fondo, cada obstáculo que encaramos ahora es un pequeño ensayo para la gran decisión que tarde o temprano todos los espíritus deben tomar. Si en un primer momento la negativa a reencarnar parece solo un acto de miedo, lo que Kardec revela a continuación profundiza el escenario y lo hace aún más inquietante. Él relata que en el plano espiritual hay regiones enteras ocupadas por espíritus que están en esa condición de aplazamiento. No son zonas de castigo, sino lugares donde el tiempo se alarga y las actividades se repiten de forma casi mecánica. Son espacios de estudio, de reflexión e incluso de cierta convivencia, pero siempre con la sensación de que falta algo esencial. Es como vivir en una escuela donde las clases nunca terminan, pero los exámenes nunca llegan, y por eso el aprendizaje nunca se transforma en una conquista real. Esos espíritus observan el movimiento de los que parten hacia la vida física. Ven los reencuentros emocionantes que suceden cuando alguien regresa victorioso y sienten en lo profundo la mezcla incómoda de envidia y arrepentimiento. No es un castigo externo, sino un dolor interno, silencioso, que corroe poco a poco. Según Kardec, la vida en el plano espiritual, cuando no está acompañada de progreso, puede volverse monótona. Es como si el alma perdiera el brillo de la curiosidad. Muchos de los que se niegan a la encarnación terminan buscando actividades que los distraigan, ayudando a otros espíritus o participando en tareas colectivas. Pero tarde o temprano perciben que están solo circulando alrededor de sí mismos.
A cada nuevo ciclo, la pregunta inevitable surge: ¿cuándo será mi turno? Y aquí hay un detalle que Kardec observa con precisión. Cuanto más el alma aplaza, más difícil se vuelve encontrar una nueva oportunidad de retorno adecuada a su planificación original. El escenario perfecto para reparar errores antiguos o desarrollar virtudes específicas puede simplemente no estar ya disponible. Es como perder el último tren de la noche y tener que esperar hasta la mañana, solo que, en el plano espiritual, esa espera puede significar siglos. Hay aún un aspecto psicológico que Kardec describe con claridad. Muchos espíritus que se niegan a reencarnar desarrollan un tipo de autojustificación que, a primera vista, parece sensata. No estoy listo. Necesito estudiar más antes de intentarlo de nuevo. Quizás en la próxima oportunidad sea más fácil. Son razonamientos que, para ellos, parecen lógicos e incluso prudentes, pero en la práctica funcionan como barreras invisibles que alimentan el miedo en lugar de disolverlo. El alma entra en un ciclo donde el aplazamiento es siempre la elección más cómoda, y justamente por eso, la más perjudicial. Kardec llega a decir que algunos espíritus se acostumbran tanto a este razonamiento que ya no pueden imaginarse de vuelta a la vida física. Se convierten en espectadores eternos, y es en este punto donde sus advertencias adquieren un tono más serio. El tiempo que pasamos en el mundo espiritual, sin comprometernos con el progreso real, no es neutro. Hay consecuencias directas para el estado íntimo del alma. A lo largo de las décadas, y recuerda, para nosotros, décadas son solo un número, para ellos es un intervalo vivido intensamente. La confianza en sí mismo puede desgastarse. El espíritu empieza a creer que ya no tiene fuerzas para enfrentar los desafíos de la materia. Con cada año que pasa, la tarea parece más distante, más imposible. Kardec compara esta sensación con la de un viajero que, ante una montaña, decide esperar el día perfecto para escalarla. Él espera que el clima mejore, que el cuerpo esté más fuerte, que el camino esté más claro. Pero, con el paso del tiempo, la montaña no se vuelve más baja sino más alta. Entre los casos más impresionantes relatados está el de un espíritu que, tras sucesivas negativas, fue invitado por los mentores a acompañar el proceso de encarnación de otros. La intención era inspirarlo, mostrando el coraje de quien enfrentaba la experiencia terrenal. Al principio, él asistía con curiosidad, pero conforme veía a esos espíritus partiendo y luego regresando, trayendo historias de superación, comenzó a sentir un vacío creciente. Percibió que estaba atrapado en una especie de limbo voluntario donde nada realmente cambiaba. Y fue en ese momento cuando él entendió la dimensión de la advertencia de Kardec. La negativa constante no solo retrasa el progreso, sino que también fragiliza la propia identidad del espíritu, que comienza a perder el sentido de propósito. La pregunta inevitable surge: ¿existe algún límite para esta espera? Kardec afirma que sí. Hay un punto en que las circunstancias del plano espiritual y las necesidades del propio espíritu convergen, forzando un retorno. Esto no sucede como un acto de imposición autoritaria, sino como consecuencia natural. Imagina a alguien que está al borde de un río, negándose a cruzar porque el agua parece fría. Poco a poco, el nivel del río sube y la orilla donde esta persona está comienza a desaparecer. Llega un momento en que no cruzar ya no es una opción segura. Para el espíritu, ese momento puede ser el agotamiento de oportunidades en el plano espiritual, la necesidad urgente de reparar algo que está causando daño a otros, o incluso un bloqueo tan profundo que solo la vida física puede romper. Y aquí hay un detalle que pocos perciben. La reencarnación obligatoria no es, en la visión de Kardec, una punición, sino una especie de rescate de sí mismo. El espíritu puede resistir, protestar e incluso sufrir con la adaptación inicial, pero con el tiempo muchas veces reconoce que aquella experiencia fue necesaria. Es como alguien que, contra su voluntad, es llevado a un tratamiento médico que salva su vida. La diferencia es que en el plano espiritual, la enfermedad es el estancamiento y la cura es la vivencia concreta,
con todas sus alegrías y dolores. Otro punto que Kardec destaca es que esta negativa no es un tema aislado, restringido a pocos casos raros. Está directamente ligada a la forma en que encaramos, aún hoy, las dificultades de la vida. Cuando evitamos enfrentar problemas, cuando aplazamos decisiones importantes, estamos ensayando, a menor escala, la misma actitud que lleva a un alma a negarse a la reencarnación. La lógica es la misma, la creencia de que, si esperamos un poco más, quizás las cosas se vuelvan más fáciles. Pero, como Kardec insiste, esa facilidad raramente llega. Por el contrario, cuanto más tiempo dejamos pasar, más desafiante se vuelve el retorno. En el plano espiritual, la negativa también puede generar repercusiones en los lazos afectivos. Muchas veces, grupos de almas combinan reencarnar juntas para vivir experiencias complementarias. Cuando una de ellas aplaza indefinidamente, la planificación de todo el grupo se ve afectada. Algunos siguen sin ella, otros esperan, y en ciertos casos la oportunidad de reencuentro en la Tierra se pierde. Este desencuentro puede retrasar no solo el progreso individual, sino también el colectivo. Kardec ve en esto una prueba de que nuestra evolución no es solo una cuestión personal, sino parte de un tejido mayor, donde cada hilo influye en el diseño total. Y quizás aquí esté el punto más perturbador de todos. La negativa no es solo un aplazamiento para sí mismo, sino también una ruptura de compromisos asumidos con otros espíritus antes de la encarnación. Es como faltar a una reunión decisiva donde todos contaban con tu presencia. La conciencia de este impacto, según Kardec, es uno de los dolores más agudos que el espíritu siente cuando percibe cuánto su retraso afectó a los demás. Y ese dolor muchas veces es lo que finalmente lo lleva a aceptar el retorno, incluso con miedo. Si hasta ahora hemos hablado de la negativa como un proceso que nace del miedo o la inseguridad, hay otro aspecto que Allan Kardec menciona y que es, al mismo tiempo, más sutil y más peligroso: la negativa motivada por el apego al plano espiritual. Parece contradictorio pensar que alguien pueda apegarse a un lugar de paz y aprendizaje hasta el punto de no querer volver a la Tierra, pero, según Kardec, esto ocurre con más frecuencia de lo que imaginamos. Algunos espíritus, después de dejar la vida física, encuentran en el plano espiritual un ambiente armonioso, rodeado de amigos, con tareas que consideran útiles y placenteras. Allí no existe el dolor físico, el peso de las necesidades materiales o la tensión de las responsabilidades humanas inmediatas. El problema es que esa zona de confort espiritual puede transformarse en una trampa invisible. El espíritu se convence de que ya está bien, de que no necesita pasar nuevamente por las duras pruebas de la vida terrenal. Es una ilusión cómoda, pero aún así, una ilusión. Kardec advierte que en esos casos el progreso del espíritu también se estanca, solo que de manera más disimulada. El alma cree estar evolucionando porque participa en estudios, ayuda a otros y vive en armonía. Sin embargo, le falta la prueba real, aquella que solo el contacto directo con la materia puede proporcionar. Es como un atleta que entrena solo en la teoría, estudiando técnicas, pero nunca entra en el campo para jugar. Puede convertirse en un gran conocedor de las reglas, pero no desarrolla la resistencia, la agilidad y la precisión que solo provienen de la práctica. En el plano espiritual, la práctica es justamente la encarnación. Sin ella, el progreso permanece incompleto. Un caso registrado por Kardec ilustra bien esto. Un espíritu, al ser cuestionado sobre el motivo de posponer su regreso, explicó que estaba trabajando en causas nobles en el plano espiritual y que por eso creía no necesitar encarnar tan pronto. Sus mentores, sin embargo, le mostraron que, a pesar de sus buenas acciones, él continuaba con los mismos puntos débiles de cuando había desencarnado: orgullo, impaciencia y dificultad para perdonar ciertas ofensas. Esos aspectos, le dijeron, solo podrían ser transformados en contacto con las dificultades humanas, donde el ego es realmente puesto a prueba.
El espíritu, sorprendido, percibió que estaba usando sus buenas acciones como excusa para evitar la incomodidad. Fue un shock que lo llevó a reconsiderar su postura. Otro factor que Kardec destaca es que para muchos espíritus la negativa no es consciente en el sentido pleno. Hay una especie de inercia espiritual que se instala. El alma va aplazando pequeñas decisiones, ocupándose con tareas menos urgentes, hasta que, cuando se da cuenta, ya han pasado décadas. Es como alguien que pretende escribir un libro, pero siempre está esperando el momento perfecto, cuando tenga más tiempo, cuando se sienta más inspirado, cuando la vida esté menos agitada. El problema es que el momento perfecto raramente llega y el proyecto nunca comienza. En el caso de la reencarnación, esa espera puede extenderse por siglos, retrasando profundamente el ciclo de aprendizaje. Pero quizás la parte más intrigante sea lo que Kardec llama el retorno por la llamada afectiva. Él relata que en muchos casos lo que finalmente quiebra la resistencia de un espíritu no es la imposición de una ley o la presión de los mentores, sino el vínculo emocional con otros espíritus que ya están en la tierra. Un hijo que necesita apoyo, un amigo que necesita perdón, un antiguo compañero que reencarnó en circunstancias difíciles y necesita ayuda. Ese llamado afectivo es poderoso porque reaviva en el alma el sentido de misión. De repente, el miedo a sufrir pierde fuerza ante la voluntad de estar presente para aquellos que ama. Es como alguien que tiene miedo de volar, pero entra en un avión sin dudar cuando necesita socorrer a un pariente en apuros. En este punto, la advertencia de Kardec se convierte casi en un consejo directo para nosotros, aún encarnados. Los lazos que cultivamos aquí no son solo pasajeros, se extienden más allá de esta vida y muchas veces son el gatillo que nos lleva a enfrentar nuevos ciclos de aprendizaje. Si cultivamos vínculos de afecto y responsabilidad, estamos, en la práctica, creando futuras invitaciones para reencarnaciones que, de otra forma, quizás evitaríamos. Es un recordatorio de que nuestra vida actual es también una inversión en nuestro propio futuro espiritual. Hay también la cuestión del peso del arrepentimiento tardío, que Kardec describe como una de las experiencias más amargas para un espíritu que se negó repetidas veces. Ese arrepentimiento ocurre cuando el alma, después de mucho tiempo en el plano espiritual, percibe que perdió oportunidades únicas de evolución. Y aquí no se trata solo de oportunidades personales, sino de oportunidades de contribuir a la vida de otros. En algunos casos, el espíritu descubre que, si hubiera encarnado en el momento adecuado, podría haber desempeñado un papel crucial en la historia de una comunidad, de una familia, o incluso de un movimiento que trajo beneficios colectivos. Al percibir que su ausencia dejó un vacío, el arrepentimiento es profundo. Irónicamente, ese dolor es muchas veces lo que finalmente lo impulsa a aceptar una nueva vida, pero ahora en condiciones más desafiantes que las que habría tenido antes. Un aspecto que pocos consideran, pero que Kardec señala, es que el acto de negarse repetidamente también puede afectar la memoria espiritual de ciertas habilidades. En el plano espiritual, el alma mantiene el conocimiento adquirido, pero el hábito de lidiar con la materia, el cuerpo físico, las emociones densas, las limitaciones del mundo terrenal, se debilita con el tiempo. Es como hablar un idioma. Si dejas de practicar no lo olvidas completamente, pero pierdes la fluidez. Así, cuando finalmente reencarna, el espíritu puede sentirse aún más extraño y desubicado porque necesita reaprender competencias básicas para vivir en la tierra. Este es un motivo más por el cual la negativa prolongada tiende a hacer el retorno más difícil y no más fácil. Y quizás la advertencia más seria que Kardec deja sea justamente esta. Cuanto más resistimos al ciclo natural de la vida y de la muerte, más pesada se vuelve la travesía cuando finalmente nos disponemos a hacerla. Él no dice esto para amenazar, sino para aclarar que la evolución espiritual es un flujo continuo. Detenerse por mucho tiempo en ese flujo es como intentar permanecer inmóvil en medio de un río. Puedes aferrarte, pero la corriente siempre está empujando,
y cuando finalmente te sueltes, la fuerza acumulada puede ser abrumadora. Al final de esta parte del estudio, queda claro que la negativa a reencarnar no es solo una cuestión de miedo, sino un fenómeno complejo que involucra apego, ilusión, inercia y a veces hasta un falso sentido de superioridad espiritual. Kardec nos invita a mirar este tema no con juicio, sino con comprensión, porque en cierto modo todos hemos experimentado pequeñas negativas en nuestra vida actual. Siempre que aplazamos un desafío importante, siempre que nos escondemos detrás de excusas aparentemente racionales para no enfrentar lo que nos asusta, estamos ensayando la misma actitud que, en otra dimensión, puede transformarse en una negativa a reencarnar. Y si esta reflexión parece incómoda, es porque nos obliga a mirar nuestros propios aplazamientos y preguntar, ¿qué estoy dejando para después que, en el fondo, sé que debería enfrentar ahora? Llegamos ahora al punto más decisivo de la advertencia de Allan Kardec. ¿Qué sucede, al fin, con las almas que persisten en negarse a la reencarnación hasta el límite? Hasta aquí, vimos que hay paciencia, aconsejamiento e intentos de convencimiento por parte de los mentores espirituales. Pero Kardec deja claro que esa paciencia no es infinita, no en el sentido humano de límite, sino en el sentido de que la evolución es una ley viva, y ninguna alma puede escapar de ella indefinidamente. Cuando la negativa se prolonga demasiado, el propio estado íntimo del espíritu comienza a generar circunstancias que lo conducen de vuelta a la vida física. No es un decreto externo, sino un punto de saturación interno, donde el peso del estancamiento se vuelve insoportable. Este punto de saturación puede manifestarse de varias formas. Algunos espíritus comienzan a sentir una especie de soledad profunda, incluso rodeados por otros en el plano espiritual. Es como si estuvieran desconectados de la corriente de progreso que mueve a sus amigos y familiares. Ven a los demás partiendo y volviendo renovados, mientras ellos permanecen en el mismo lugar. Otros sienten que su propio brillo interior disminuye, como si la llama de la vitalidad espiritual estuviera debilitándose. Kardec relata que algunos describen esta sensación como estar vivo, pero no vivir. Y también están los que perciben que ya no tienen el mismo entusiasmo para las tareas espirituales, como si todo hubiera perdido el sabor. Ese desgaste, paradójicamente, es lo que acaba abriendo espacio para la aceptación de una nueva encarnación. Pero hay casos en que la negativa persiste hasta que la reencarnación se vuelve obligatoria. En esta situación, el espíritu no participa activamente en la planificación de su nueva vida. Las condiciones son ajustadas por los mentores de acuerdo con las necesidades más urgentes y no con las preferencias del espíritu. Esto no significa que sea puesto en sufrimiento gratuito, sino que la nueva encarnación será construida para generar estímulos capaces de romper la resistencia que lo mantuvo alejado. Kardec advierte que, cuando esto sucede, la adaptación suele ser más difícil, y no por castigo, sino porque el espíritu perdió el entrenamiento emocional y moral de lidiar con los desafíos de la materia. Es como volver a la escuela después de años sin estudiar. El contenido es más difícil de absorber y el esfuerzo parece mayor. Lo más sorprendente, sin embargo, es que muchos de esos espíritus, al completar esa encarnación, reconocen que fue esencial. Kardec cita relatos de espíritus que, después de vivir experiencias duras, afirman que, sin aquel empujón, quizás nunca hubieran salido del estado de parálisis. Esa constatación no borra el sufrimiento vivido, pero trae una nueva comprensión. La vida física, con todos sus desafíos, sigue siendo el campo más fértil para la transformación real del alma. Y aquí surge una reflexión que nos afecta directamente, aún en esta vida. Cuando pensamos en la negativa a reencarnar, es fácil imaginar que esto sea un problema distante, algo que solo sucede allá arriba. Pero Kardec nos invita a percibir que este mecanismo psicológico es el mismo que usamos para evitar enfrentar cuestiones importantes ahora. ¿Cuántas veces aplazamos conversaciones difíciles, decisiones necesarias o cambios urgentes? ¿Cuántas veces
nos escondemos detrás de excusas aparentemente racionales para no hacer lo que sabemos que necesitamos hacer. Cada una de esas situaciones es una pequeña negativa a reencarnar para una nueva fase de nuestra propia vida. Otro punto fundamental que Kardec aborda es el impacto de esta negativa sobre la red de relaciones espirituales. Somos seres interconectados, y nuestra evolución no es un acto aislado. Cuando aplazamos la reencarnación, también aplazamos encuentros importantes que podrían suceder en el plano físico. Esto afecta no solo nuestro camino, sino también el de otras almas que cuentan con nuestra participación en sus historias. Es como faltar a un ensayo de teatro, donde tu papel es crucial para que la obra siga adelante. Los otros actores pueden improvisar, pero el guión original pierde parte de su fuerza. Este efecto en cadena muestra que la negativa no es solo una elección personal, sino una decisión con consecuencias colectivas. Lo que más impresiona, sin embargo, es la forma en que Kardec transforma esta advertencia en una invitación al coraje. Él no describe estos casos para asustar, sino para mostrar que, por más que la reencarnación traiga dolores e incertidumbres, también conlleva oportunidades únicas que no pueden ser sustituidas por ninguna otra experiencia. En el plano espiritual, podemos aprender y planear, pero es en el cuerpo donde probamos nuestra paciencia, nuestra fe, nuestra capacidad de amar ante las dificultades. Negarse a esto indefinidamente es como dejar un campo fértil sin plantar. El suelo puede seguir allí, pero la cosecha nunca llegará. Y aquí está quizás la revelación más poderosa que Kardec nos ofrece. La verdadera libertad del espíritu no está en evitar las experiencias difíciles, sino en elegirlas con conciencia, entendiendo que cada desafío es un peldaño necesario. La negativa puede incluso parecer un acto de libertad, pero en realidad es una prisión disfrazada. La aceptación, por otro lado, es un acto de confianza en el propio potencial de crecer. Para nosotros, que aún estamos encarnados, esta comprensión es un regalo y una responsabilidad. Significa que cada dificultad que enfrentamos hoy es en cierto modo un entrenamiento para mantener viva la valentía de aceptar nuevos ciclos en el futuro. Significa que al desarrollar resiliencia ahora, estamos reduciendo las posibilidades de caer en la trampa de la negativa cuando estemos del otro lado. Kardec cierra esta línea de pensamiento con algo que suena casi como un consejo íntimo. Cuando sientas miedo de lo que viene por delante, no esperes a que desaparezca para actuar. Da el paso incluso con miedo. En el plano espiritual, el coraje no nace de un sentimiento mágico que elimina todas las inseguridades, sino de la decisión consciente de seguir adelante a pesar de ellas. Este principio, aplicado aún en esta vida, es el mismo que nos ayudará un día a decir sí, cuando la oportunidad de una nueva encarnación llame a la puerta. Entonces, si la pregunta inicial de este video era ¿qué sucede con las almas que se niegan a reencarnar? La respuesta, a la luz de las enseñanzas de Allan Kardec, es clara. Ellas esperan, a veces por mucho tiempo, pero no indefinidamente. Viven periodos de reflexión, pueden sentir el dolor del estancamiento y en algunos casos son llevadas de vuelta por la fuerza natural de la evolución. Lo más importante, sin embargo, es entender que esta negativa es siempre temporal, porque la ley del progreso es irresistible y tarde o temprano todos necesitamos seguir caminando. Si este mensaje te conmovió, no es por casualidad. Quizás te esté recordando que, incluso en esta vida, es hora de dejar de posponer ciertos cambios. Que la negativa, en cualquier nivel, es un retraso disfrazado de prudencia, y que el coraje de hoy es la libertad de mañana. Si quieres seguir explorando misterios espirituales con profundidad, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Así, continuamos juntos en este viaje, paso a paso, sin miedo a dar el siguiente.